Está con nosotros la consejera Dania Rabel del Instituto Nacional Electoral, a quien agradezco que nos acompañe. Consejera, gracias. Gracias a ti, Alejandro. Un gusto estar en tu programa. Igualmente, gracias. Bueno, pues, ¿qué tema este de la reforma electoral? Hay cosas que no se conocen, hay posturas francamente en contra de ellas, de esta reforma. ¿Qué opina usted de lo que conocemos hasta hoy? Bueno, efectivamente llevamos ya meses hablando de lo que pudiera llegar a contener esta posible reforma electoral, un poco basándonos en lo que venía en el plan A, en el plan B, también escuchando las declaraciones públicas. Digo, ya tenemos unos enunciados que se presentaron en la mañanera que nos dan más o menos una ligera orientación de por dónde puede venir esta reforma, aunque ciertamente no tenemos el desarrollo. He tenido algunas entrevistas en donde me dicen, bueno, es que incluso entre las consejerías electorales, que son especialistas en la materia, vemos interpretaciones disímbolas, lo cual es muy normal porque no tenemos el desarrollo de estos enunciados. Entonces tenemos algunas ideas sueltas, como por ejemplo el hecho de fortalecer la fiscalización. Todo el mundo estamos de acuerdo con que se tiene que fortalecer la fiscalización. El punto es cómo. El primer punto para mí sería realmente que el Instituto Nacional Electoral recibiera el apoyo y colaboración de otras instituciones del Estado como la UIF, como la Fiscalía General de la República, que muchas veces nos han negado información. Por ejemplo, la Fiscalía sustentando esto en el secreto ministerial. Entonces, yo creo que tenemos que ir mejorando sobre todo esa comunicación y con eso podríamos tener grandes avances en materia de fiscalización. Sí, por ejemplo, en este tema de la fiscalización se habla de fortalecerla, pero no se dan facultades o se establecen sanciones verdaderamente ejemplares a quien viole, por ejemplo, los topes de campaña, quien reciba dinero ilegal, etcétera. Es decir, el enunciado es muy general, ¿no? Sí, por supuesto, y hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral incluso ha sido criticado ampliamente cuando, por ejemplo, no se nos rinde un informe de precampaña o campaña y decimos eso impide y obstaculiza completamente la facultad fiscalizadora del instituto y por lo tanto, pues el castigo es que no te registro como candidato o te cancelo tu candidatura y por eso se ha criticado enormemente al instituto y esas sí son medidas ejemplares para que los candidatos no se nieguen a ser susceptibles de fiscalización. Sí, o incluso a sancionar partidos que reciban dinero sucio, en fin, es decir, no se habla de nada de esto en lo que conocemos. No, y además, a ver, en ese tema, por supuesto que requerimos muchísima colaboración con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de los Estados y con el Poder Judicial, porque a final de cuentas, si se inicia una investigación, tenemos todavía en nuestra Constitución la presunción de inocencia, entonces se tiene que actuar con expeditez para que se tenga una sentencia y en consecuencia el instituto pueda, por ejemplo, suspender derechos político-electorales. Ahora, por ejemplo, se habla de el cambio en los plurinominales, eliminar algunos, pero quitarle la decisión a las cúpulas partidistas de nombrar a sus candidatos y reducir el costo de la elección, pero al mismo tiempo hacer una mayor revisión, por ejemplo, de redes sociales, de inteligencia artificial, y eso cuesta dinero. Por supuesto, pero a ver, hay otro tema en donde me parece que no nos hemos detenido mucho y es el hecho de que si estamos hablando de que ahora todos los legisladores o quienes aspiren a ser legisladores tienen que hacer campaña, pues entonces va a tener que fiscalizar mucho más el Instituto Nacional Electoral, porque si bien es cierto los plurinominales pueden o no hacer campaña y si llegan a hacer campaña son susceptibles de fiscalización, si ahora todo el mundo va a hacer campaña, pues va a ser mucho más lo que tenga que revisar el Instituto Nacional Electoral. Entonces es una atribución más o es una mayor cantidad de cosas que tiene que hacer el instituto y efectivamente se quiere que se haga con menos recursos. Hay que recordar incluso que cuando nace el Instituto Nacional Electoral se dan nuevas atribuciones al instituto, como por ejemplo que haga la fiscalización a nivel nacional, incluyendo la fiscalización a las entidades federativas de los procesos electorales locales, absolutamente todo. Se le da la rectoría también para el tema de capacitación electoral. Tenemos nosotros que hacer pues una
una cosa que no es menor, ver cómo se va a hacer la instalación de todas las mesas directivas de casilla en todos los procesos electorales. Tenemos que hacer la designación también de consejerías electorales de los organismos públicos locales electorales, entre otras cosas. Pero después de esa reforma de 2014, donde nace el INE, pues todavía se han dado más atribuciones durante estos años al Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, pues hacer temas de participación ciudadana como la consulta popular, como la revocación de mandato. Ahora también tenemos que hacer la elección judicial, cosa que no se hacía antes, y con la desaparición del INAI también se dieron nuevas atribuciones al instituto en materia de transparencia y acceso a la información para que vigile el cumplimiento de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales de los partidos políticos. Entonces, se suman más y más cosas, lo cual es inconsistente pensándolo en una reducción de presupuesto. En los 30 y pico de años que tiene el instituto, desde que se formó como Instituto Federal Electoral hasta hoy, no recuerdo un momento más de mayor crítica y cuestionamiento al PREP que en 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador fue candidato presidencial la primera ocasión. Y ahora una de las propuestas es desaparecer al PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares. ¿Qué opina de esto, de esta posible desaparición? A ver, aquí hay que decir varias cosas. Sin lugar a dudas, una de las cuestiones que más ha dado confianza y legitimidad al resultado de las elecciones es precisamente tener 3 mecanismos que conviven simultáneamente, pero al mismo tiempo en diferentes momentos nos están dando resultados, ¿no? Por un lado, tener los conteos rápidos, que son estimaciones de los resultados de las elecciones, para lo cual se integra un comité técnico de personas científicas y que a través de una muestra de casillas hacen una determinación de cuál puede ser la estimación del resultado. Tenemos también el programa de resultados electorales preliminares, que se van escaneando las actas, ya sea con lo que denominamos nosotros el PREP casilla, es decir, con el apoyo de las y los capacitadores asistentes electorales, se escanea esta acta y se manda para que se puedan ir publicando estas actas y la gente puede ir viendo cómo se van poniendo estas actas y los resultados. Y luego tenemos también los cómputos distritales, en donde ya en sede de las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral se van haciendo estos cómputos, y entonces lo que hemos visto que da mucha legitimidad es ver que al final estos 3 mecanismos pues llegan a los mismos resultados. Realmente no vemos fluctuaciones, vemos coincidencias. Entonces, sin lugar a dudas, eso ha dado mucha confianza a la ciudadanía. No obstante, sí quiero decir algo. Dentro de la propuesta de la presidenta, lo que están diciendo también es que los cómputos distritales se inicien el mismo día de la jornada electoral. Eso sí podría dar pauta a que prescindiéramos del PREP siempre y cuando no prescindamos de la transparencia. Entonces, podríamos no tener PREP si iniciamos los cómputos distritales el mismo día de la jornada electoral, pero transparentando lo que vaya ocurriendo en los cómputos distritales, algo parecido a lo que hicimos con la elección judicial. Entonces, esos cómputos distritales y ese seguimiento que puede dar la ciudadanía podría ser las veces del PREP para que no tengamos, digamos, esta ausencia de información y, por supuesto, tener siempre los conteos rápidos para que también la ciudadanía tenga estas estimaciones antes de irse a dormir. Sí, porque todos estos mecanismos, herramientas, han dado certeza históricamente a los ciudadanos, a los mexicanos, el día de la jornada electoral, sobre todo en elecciones presidenciales, de cómo va el resultado, ¿no? Sí, totalmente. A ver, a final de cuentas, eso es una ventana de información para la ciudadanía. Es para el consumo plenamente de la ciudadanía y para que justo al poder dar seguimiento minuto a minuto, pues no se preste a suspicacias, no se preste a que algo se cambió en el camino. Ahora, consejera Dania Rabel, ¿hay tiempo? ¿Cómo estamos de tiempos para, si se llega a aprobar esta iniciativa y aplicarla para los próximos procesos?
Bueno, lo que establece la Constitución es que cualquier reforma electoral se tiene que hacer 90 días previos antes de que inicie un proceso electoral. El proceso electoral que sigue, 2026-2027, inicia la primera semana de septiembre. Entonces, en términos constitucionales, digamos que todavía estamos a tiempo. Sin embargo, no es suficiente con hacer una reforma constitucional. Después de eso se tiene que hacer una reforma legal. Después de eso se tiene que ajustar toda la normativa y los reglamentos del Instituto Nacional Electoral y los acuerdos que se tengan que hacer y demás lineamientos para poder nosotros implementar esa reforma. Entonces, me parece que los tiempos ya están muy ajustados considerando todo esto. Si se hace una reforma de gran calado, hay que cambiar absolutamente todo también al interior del instituto. Otro de los puntos es, en materia de fiscalización, el tema de redes sociales e inteligencia artificial, pero además en tiempo real. Cosa que suena verdaderamente compleja y costosa también. A ver, ahora sí que dividamos un poco lo que ha pasado, lo que se ha dicho públicamente del tema de inteligencia artificial y este posible trabajo que se quiere encomendar al instituto de ser una especie de sensor y por otro lado el uso de inteligencia artificial a la mejor para eficientar la fiscalización. Uh-huh. Respecto al tema de la fiscalización, nosotros ya hacemos una fiscalización en tiempo real. Tenemos un sistema para dar este seguimiento y a través de esto, pues los partidos políticos nos tienen que ir reportando con un desfase máximo de 3 días, lo cual consideramos que es en tiempo real. El tema, por ejemplo, de que no se utilice efectivo, pues es algo que en realidad ya tenemos prácticamente, porque nosotros tenemos una prohibición de que utilicen efectivo cuando sea un monto mayor a 10,000 pesos. Entonces, todo lo demás tiene que estar bancarizado. Digamos que en ese ámbito, las cuestiones que se están poniendo sobre la mesa como un posible avance a la reforma ya se hacen. Quizá a lo mejor nada más tocaría optimizar a través del uso de inteligencia artificial las revisiones para que puedan ser mucho más rápidas y podamos hacer frente al gran volumen de información que se tiene que revisar. Ahora, el tema de la utilización de inteligencia artificial en redes sociales y demás, por ejemplo, spots en los partidos políticos, es un tema que también yo he dicho públicamente que se tiene que regular, pero sobre todo para poder nosotros respetar y garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. La ciudadanía debe de saber si un determinado spot, si una determinada imagen fue hecha con inteligencia artificial. Entonces se tiene que poner un etiquetado para que la gente sepa si se hizo total o parcialmente con inteligencia artificial. Cosa muy distinta es que se quiera dar seguimiento y en su caso que se dicten medidas cautelares para cuando se considere que una posible información es información falsa. Creo que eso sí es muy peligroso, puede trascender el ámbito de atribuciones del instituto y además puede generar no solamente un efecto contrario a la libertad de expresión, sino adicionalmente un efecto contrario a lo que se está buscando, porque en redes sociales cuando tratas de controlar una información, lo que pasa es que muchas veces la viralizas y entonces hay una mayor intención de la ciudadanía de conocerla y si tú le quitas el contenido a un usuario, aparecen otros usuarios que suben ese contenido y es un cuento a nunca acabar. Uh-huh. Sí, suena verdaderamente complicado llevar a cabo una labor así. Ahora, ¿qué hay de los organismos electorales locales que han querido pues eliminarlos en algunos momentos, reducirlos en otros, pero también son muy importantes? Son importantísimos los organismos públicos locales electorales a nivel local. A final de cuentas, hacen funciones que no hace el Instituto Nacional Electoral, como por ejemplo el registro de las candidaturas a nivel local. También pues hacen cuestiones de participación ciudadana que no hace el instituto a nivel local. En algunos casos presupuesto participativo, en otros casos cuando se tienen consultas populares, revocación de mandato, eso lo lleva enteramente los organismos públicos locales electorales y por supuesto también si tienen que hacer cuestiones de consultas indígenas, son los organismos públicos locales electorales quien realiza este trabajo. Una de las cuestiones que se ha mencionado de la posible reforma es que se quita al Instituto Nacional Electoral la facultad que tiene de hacer la designación de las y los consejeros de los organismos públicos locales electorales. Y en este punto hay que recordar por qué se dio esta facultad al INE. Y básicamente se dio para que se pudiera despolitizar
esa designación y fuera una designación de perfiles mucho más técnicos. A partir de eso, el instituto estableció un procedimiento para hacer la designación que implica un examen de conocimientos que no califica el INE, que califica el Ceneval, que implica también hacer un ensayo presencial que también califica una institución académica, actualmente lo hace el Colmex, y después entrevistas públicas y valoración de los perfiles, y estas entrevistas las hacemos las consejerías, las videograbamos y además se publicitan para que la gente pueda verlas, y con todo esto los mejores perfiles son quienes son designados. Con esto se garantiza que lleguen personas que tienen un conocimiento técnico especializado en materia electoral, y lo que se ha dicho ahora es que se quiere quitar esta atribución al instituto para dársela al Senado de la República, y me parece que eso es regresar al esquema que se tenía antes y entonces a lo mejor optar por perfiles no tan técnicos, no con tanto conocimiento especializado en materia electoral y mucho más políticos. Sí, totalmente. Ahora, consejera Dania Rabel, uno de los argumentos más, no sé si decir sólidos, pero sí usados por la presidenta para justificar esta reforma, es el tema del costo de las elecciones. Dice, tenemos que hacer unas elecciones más baratas, menos costosas. Pero todo lo que ya hablamos implica dinero, pero además hay otro factor. Nuestro sistema electoral, que ha sido muy eficiente décadas y reconocido internacionalmente por ello, desgraciadamente está basado en la desconfianza de los partidos políticos entre sí, de los partidos políticos con el instituto, con todo el mundo. Todo el mundo desconfía de todo el mundo. Y eso ha encarecido, ha obligado a poner candado sobre candado, medida sobre medida, ley sobre reglamento, etcétera, y ha hecho cada vez más caro el sistema electoral. Y no veo en esta reforma nada que hable de o que abone a disminuir la desconfianza entre los partidos con todo el mundo. Totalmente. A ver, efectivamente nuestro sistema electoral se ha construido a partir de la desconfianza, de los antecedentes históricos que tenemos al haber tenido también un partido hegemónico y al haber sido controladas las elecciones por el Ejecutivo y por Gobernación. Entonces, creo que toda esa historia pues nos hizo ir generando también estos candados para que la gente confiara y para que se disipara cualquier duda de un posible fraude. Incluso lo que hablábamos hace un rato, de que se requiere que exista el PREP. A ver, si no estuviéramos en una base de desconfianza, pues a lo mejor no sería necesario. Nos iríamos todos a dormir y esperaríamos pacientemente una semana, semana y media para tener los resultados de unas elecciones en donde se renueve absolutamente todo. Sin embargo, eso no ocurre. Y hay tanta desconfianza que precisamente, pues, lo que se requiere es ir transparentando, y entonces por eso nace también el programa de resultados electorales preliminares, y por eso también, porque a lo mejor salen los actores políticos y se adelantan a los resultados, salen los conteos rápidos para tener estas estimaciones. Entonces sí, tenemos muchos candados, tenemos que hacer las boletas electorales con papel seguridad, con muchas medidas de seguridad, justo por este tema de la desconfianza. Y efectivamente todo eso cuenta y cuesta, pero adicionalmente, pues como venimos diciendo, cada vez se dan más atribuciones al Instituto Nacional Electoral. Lo lógico y el sentido común nos indica que cuando le das más atribuciones a cualquier institución, la tienes que dotar de mayor presupuesto, le tienes que dar pues un mayor personal para que pueda enfrentar todas esas actividades. No hacerlo así y nada más pensar en un recorte presupuestal con todas estas condiciones que se tienen que seguir cumpliendo, pues implica mermar a la autoridad electoral, que no pueda hacer de manera eficiente su trabajo y entonces debilitarla a los ojos de la ciudadanía. Sin duda. Pues consejera Dania Rabel, esperemos saber qué pasa con esta reforma, lo que dice a la letra chiquita, y ya lo iremos comentando. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro, con mucho gusto. Igualmente, hasta luego, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel. Vamos a una pausa.